¿Te has preguntado alguna vez por qué el famoso contacto cero no funciona realmente para ti? La verdad que Carl Jung desveló, aquella verdad que te han ocultado en el mundo de las tácticas superficiales, es que tu prisa por resolver el silencio del otro es, irónicamente, la principal causa de tu dolor y la pérdida de tu poder. Lo que te atormenta no es el vacío que él o ella ha dejado, sino el vacío interno que esa ausencia ha despertado. Es un terror ancestral, el miedo a ser olvidado, el pánico a ser reemplazado, y en tu desesperación por llenar ese agujero, por forzar una respuesta, activas un mecanismo psíquico que Jung llamó la ley de la proyección inversa. Al perseguir su atención, lo que realmente estás haciendo es persiguiendo la parte más valiosa de ti mismo, que, equivocadamente, has aprisionado en la imagen de esa persona. Estás buscando tu propio valor en un espejo que ya no te refleja. La urgencia neurótica de dar espacio o de calcular un tiempo de espera no es una estrategia de reconquista, sino una profunda necesidad psicológica de tu self por retirar la energía de esa imagen externa. Cuando sientes esa punzada, ese impulso irrefrenable de enviar un mensaje, es la voz de tu sombra, el arquetipo de la niño herido, exigiendo la validación que te negaron en el pasado. Carl Jung, con su autoridad innegable, nos advierte que mientras sigas proyectando tu necesidad de ser visto en el otro, tu destino amoroso estará irremediablemente sujeto a su voluntad. La falacia que debes desmantelar es que el silencio es una táctica de manipulación. En realidad, es un espejo brutal de la parte de ti que has silenciado. El verdadero drama comienza cuando entiendes que la no reacción no es una prueba de fuerza, sino el primer acto de un profundo ritual de individuación. Pero, ¿qué sucede realmente en la psique del otro cuando tú, finalmente, dejas de ser un eco de su ausencia? ¿Qué ocurre en tu interior cuando el silencio se prolonga y la indiferencia del otro se vuelve un muro infranqueable? Lo que duele con una intensidad que te quema el alma no es la persona en sí, sino el reflejo de tu complejo materno-paterno negativo que esa ausencia activa sin piedad. La pareja se ha convertido en un sustituto de la figura que debía nutrirte y darte seguridad incondicional. Por eso, el desapego se siente como un abandono primario, porque has delegado en el otro la función arquetípica de sostener tu existencia emocional. Cuando él o ella se aleja, activa tu herida de abandono y te fuerza, psíquicamente, a mendigar migajas de atención. Esta mendicidad no es un defecto de carácter, es el ego asustado, proyectando toda su seguridad en el exterior, negándose a encarar el vacío existencial que ha intentado llenar con esa relación. Carl Jung enseñó que la neurosis es siempre un sustituto del sufrimiento legítimo. En lugar de soportar el dolor del vacío y usarlo como motor de crecimiento, tu psique prefiere la urgencia y el drama de perseguir al otro. Este es el momento crucial de tu indiferencia activa. El silencio de tu expareja te está ofreciendo un regalo aterrador, la oportunidad de ver con claridad la cantidad de energía vital que has invertido en su imagen. Cada mensaje no enviado, cada impulso reprimido de buscarlo, es un acto de retirada arquetípica. Estás reorientando la energía que estaba estancada en el arquetipo del amante cautivo y la estás invirtiendo en el arquetipo del guerrero sabio. Pero, ¿cómo diferenciar esta profunda retirada de la simple y superficial táctica de dar espacio que la autoayuda superficial promueve? El mundo de la autoayuda te vende el contacto cero como una estratagema de manipulación, como si fuera un cronómetro para hacer que el otro te extrañe. Pero la profunda diferencia entre esta táctica y el proceso junguiano de individuación es abismal y crucial para tu destino. Una táctica es un juego externo que mantiene tu energía anclada en la reacción del otro. La individuación, por otro lado, es un proceso irreversible y sagrado. Es el camino para convertirte en el self que ya eres potencialmente, retirando toda tu proyección de la imagen externa y reintegrando tu sombra. El verdadero poder no reside en lo que el otro hace, sino en la inmensidad de tu capacidad de soportar el no saber, de tolerar el vacío existencial,
Los estudios en psicología del apego sugieren que tu miedo a ser ignorado es directamente proporcional a tu incapacidad de tolerar ese vacío. El ansioso necesita llenar el agujero. El autónomo lo acepta como parte de la vida. Tu tarea ahora es psicológica, no conductual. Se trata de desmantelar la imagen idealizada que proyectaste sobre el otro, liberando la parte de tu alma que quedó atrapada allí. Carl Jung sería claro: si vuelves a un contacto, incluso después de un largo periodo, desde la misma necesidad emocional de ser validado, solo reafirmarás tu dependencia. El objetivo de la indiferencia activa no es hacer que regrese, sino hacer que su regreso sea completamente irrelevante para tu paz interior. Estás extrayendo la energía del arquetipo del eterno compañero para nutrir el arquetipo del soberano dentro de ti. Estás reescribiendo la narrativa de tu alma, y en este proceso de autocreación se esconde la única venganza psicológica verdaderamente eficaz. El momento en que él o ella perciben que el centro de tu universo ya no es la relación externa. Hay un momento de clímax psicológico en este proceso, una verdad que golpea con fuerza la psique de la persona que se ha alejado. La mayor dolencia para quien se sintió seguro de tu constante disponibilidad es percibir que tu foco de energía ha dejado de ser su ausencia y se ha trasladado enteramente a tu propia transformación. Esta indiferencia, cuando es genuina y no una fachada, es psicodinámicamente desequilibradora para el otro, pues anula el poder que esa persona proyectaba tener sobre tus emociones y tu estado de ánimo. De repente, su silencio deja de ser una herramienta de control y se convierte en un eco vacío, una mera ausencia que ya no tiene la capacidad de paralizar tu vida o robar tu sueño. En este punto, la indiferencia activa se convierte en tu escudo y tu arma más potente, manifestando la ley de la proyección reversa en su máxima expresión. Mientras te enfocas en la integración de tus aspectos internos, el animus, acción, límite, estructura, o el ánima, acogimiento, emoción, intuición, la relación externa se convierte en un asunto secundario. Estás invirtiendo tu alma en tu propio desarrollo. La verdadera amenaza para el otro es ver que ya no necesitas su presencia para sentirte digno, completo o amado. Tu proceso de individuación es la única venganza que desarma, porque no busca infligir dolor, sino simplemente afirmar tu autonomía emocional. Pero ¿cómo se manifiesta este cambio de poder de forma concreta en la dinámica del retorno? Cuando tu indiferencia activa se solidifica, entramos en el misterio de la sincronicidad junguiana, el retorno del eco. La paradoja es esta: en el instante en que tú dejas de reaccionar al silencio del otro y te estableces firmemente en tu propio self, es el otro quien se ve forzado a confrontar el vacío que su propia proyección ha creado. La energía psíquica que tú habías depositado en él o ella regresa a la fuente, y de repente, la imagen que proyectaron de ti como alguien dependiente y suplicante se desvanece. El control desaparece, y la persona distante siente un profundo desequilibrio, una necesidad impulsiva de rellenar el hueco emocional que tú ocupabas. Este no es un truco de persuasión, es una ley inmutable de la psique. Si te mueves, él o ella se alejan. Si te quedas quieto, centrado en tu propio ser, el vacío lo succiona. Carl Jung lo explicó a través de la dinámica de los opuestos. Tu estabilidad interna obliga al otro a moverse. La probabilidad de que él o ella rompan el silencio sin que tú tengas que implorar no es una suerte, sino la consecuencia directa de que has retirado tu energía del campo de batalla. La clave está en comprender que la no reacción no es sobre ser fuerte, es sobre ser completo. Y esta completitud, este brillo de tu alma redescubierta, es la única fuerza magnética capaz de alterar el curso de tu destino amoroso. Pero, ¿cómo mantienes esta posición de poder interior cuando la tentación de ceder es tan grande? El mantenimiento de tu indiferencia activa exige una resistencia psíquica profunda, una especie de alquimia interior. La tentación de ceder es la última batalla del ego, que se resiste a soltar el patrón de dependencia. Tu mente te bombardeará con escenarios de miedo,
con el temor insoportable de ser reemplazado o de que la incomunicación se vuelva permanente, humillándote aún más. Este es el fuego de la noche oscura del alma, el momento en que debes diferenciar entre la voz de tu herida, el deseo de control, y la voz de tu self, el deseo de autonomía. Si envías un mensaje, no es por amor, sino por el miedo de tu sombra a enfrentar la soledad radical. Carl Jung insistía en que no hay crecimiento sin la confrontación con la sombra. Por lo tanto, el silencio del otro se convierte en tu gimnasio psíquico, un espacio donde aprendes a tolerar la incertidumbre y a confiar en la sabiduría de tu propio proceso de individuación. La retirada arquetípica debe ser vista como una transferencia de valor. Le estás quitando el valor que habías puesto en la reacción del otro y lo estás invirtiendo en tu propia estructura interna. La clave para resistir la recaída es recordar la ley de la proyección reversa. Cada vez que sientas el impulso de buscarlo, recuérdate que ese impulso es una señal de que la parte más valiosa de ti está tratando de ser rescatada de la prisión externa que tú mismo creaste. Pero, ¿cómo se ve esta transformación en el día a día? En tus rituales y rutinas. La indiferencia activa se encarna en tus rituales diarios, en la reestructuración de tu tiempo que antes estaba dedicado a la espera ansiosa. Tienes que empezar a tratarte a ti mismo como el arquetipo del amante que has buscado en el exterior. Esto significa dedicar tiempo a la introspección, al arte, a la meditación, a cualquier actividad que nutra tu alma y reafirme que tu felicidad no depende de la validación externa. El trabajo no es evitar el dolor, sino darle un propósito. El sufrimiento de la ausencia se convierte en el combustible para la forja de tu self. Cada lágrima derramada debe ser vista como una ofrenda a tu propia autonomía. Este es un acto de alquimia psicológica, donde la materia prima, que es tu dolor, se transmuta en el oro de la sabiduría interior. Cuando te enfocas activamente en tu crecimiento, estás activando el principio de sincronicidad. Los eventos, las personas y las oportunidades adecuadas comienzan a manifestarse. No porque las busques desesperadamente, sino porque la frecuencia de tu energía ha cambiado. Dejas de vibrar en la escasez y la necesidad y comienzas a emitir una señal de plenitud. Carl Jung decía que lo que no se hace consciente vuelve en forma de destino. Al hacer consciente tu patrón de dependencia, estás eligiendo un destino de autonomía. Pero, ¿qué hace que esta nueva versión de ti sea tan magnética y desequilibradora para el otro cuando inevitablemente regrese? La nueva versión de ti, nacida de la individuación, posee una cualidad psíquica que es profundamente magnética e intrínsecamente desequilibradora para el expareja: la autenticidad sin esfuerzo. Antes, tu valor dependía de la reacción de esa persona. Ahora, tu valor es una verdad inmutable que emana de tu self integrado. Cuando regrese, si lo hace, no encontrará a la persona desesperada que dejó, sino a alguien cuya energía vital ha sido completamente realineada. El vacío que él o ella esperaba llenar con un simple mensaje ya no existe. Ha sido ocupado por tu propia presencia. Este encuentro post-transformación es la prueba de fuego de tu indiferencia activa. El regreso del otro no debe ser la victoria que buscas, sino una simple validación de que has ganado tu propia guerra interna. Él o ella se acercará porque tu indiferencia genuina ha roto el ciclo de la proyección. La persona distante se dará cuenta de que el problema no era la falta de amor, sino la falta de límites y la excesiva disponibilidad que minaba tu valor percibido. Carl Jung lo sabía. El encuentro con el otro es siempre un encuentro con el propio inconsciente. Si vuelven, es porque tu nueva completitud les recuerda dolorosamente lo que han perdido. No solo a ti, sino el reflejo idealizado que tenían de sí mismos a través de tu devoción. Pero, ¿cómo manejar la sombra de la codependencia que puede intentar resurgir? Incluso después de alcanzar la indiferencia activa, la sombra de la codependencia puede acechar como una sirena tentadora. Los viejos patrones son cómodos, y el ego siempre prefiere la miseria conocida a la bendición desconocida. Cuando la persona regrese, debes estar vigilante. No es el momento de la euforia, sino de la introspección sobria. Pregúntate,
¿Mi deseo de reanudar el contacto surge del reconocimiento de mi valor o de la vieja herida que busca ser vendada? Si la respuesta es esta última, el ciclo de dolor se repetirá con una fuerza irreversible. Carl Jung nos enseñó que la integración de la sombra es un proceso continuo. No se trata de eliminar la parte que sufre, sino de abrazarla y ofrecerle la validación que el otro nunca pudo dar. La clave es mantener una distancia emocional que honre el trabajo de individuación que has realizado. No debes usar tu poder recién descubierto para castigar, sino para establecer límites que reflejen tu valor intrínseco. Tu no reacción inicial te enseñó a ser tu propio self. Ahora, tu reacción debe ser un reflejo de esa autonomía. Debes decidir si esa persona, en su estado actual, merece la entrada a tu nuevo templo interior. Y si no la merece, tu silencio debe continuar siendo la respuesta, no por manipulación, sino por autorrespeto radical. La indiferencia activa te otorga un tipo de libertad que es, a la vez, liberadora y profundamente solitaria, la libertad de ser tu propio destino. El enfoque deja de estar en la predicción del futuro del otro y se centra en la construcción de tu propio futuro. Esto te aleja del rol pasivo de víctima del abandono y te coloca en la silla del creador arquetípico de tu vida. Dejas de esperar la llamada y empiezas a llenar tu día con significado, con propósitos que te trascienden. Este es el momento de abrazar la soledad radical como un santuario, no como una prisión. Carl Jung afirmó que la persona solitaria no es la que se siente sola, sino la que no tiene la capacidad de estar consigo misma. Tu capacidad de tolerar el vacío existencial y la ausencia es la medida de tu madurez psíquica. Al retirarte del drama externo, inviertes esa energía en el florecimiento de tus talentos latentes y en la profundización de tu vida espiritual. Esto genera un campo de energía tan poderoso que, si el destino lo permite, atraerá un nuevo compañero o compañera, no por necesidad, sino por sincronicidad, por la resonancia entre dos selves completos. El verdadero desafío, sin embargo, es mantener este nivel de compromiso contigo mismo cuando las dudas y las inseguridades vuelven a surgir. La duda es la última resistencia del viejo ego, el miedo a que todo este trabajo de individuación sea en vano, que tu indiferencia activa sea malinterpretada o que tu sacrificio no sea recompensado. Debes entender que, en el camino junguiano, el verdadero premio nunca es el regreso de la expareja, sino la recuperación de tu alma. Estás en el proceso de alquimia psíquica, donde el plomo de tu dependencia se transmuta en el oro de tu autonomía. Para combatir la duda, debes anclarte en la verdad arquetípica. Recuerda que no estás usando una táctica, estás viviendo una verdad. La ley de la proyección reversa es implacable. Cuanto menos necesites al otro para definir tu existencia, más tu existencia se vuelve atractiva. Carl Jung nos legó la certeza de que el inconsciente opera con leyes propias, y tu transformación interna es el único factor que tienes el poder de controlar. El silenciamiento del otro es simplemente el catalizador que tu self necesitaba para iniciar el proceso de autocreación. Y, al final, la persona que regresa, o la persona nueva que llega, se enamorará no de tu fachada, sino del ser profundo y completo que te has atrevido a convertirte. La transformación es, por naturaleza, irreversible. Cuando integras la sombra, cuando abrazas tu vacío existencial y asumes la responsabilidad de tu propia felicidad, ya no puedes volver al estado de dependencia anterior. La persona que eras, que mendigaba atención y validación, ha muerto. Y esta muerte es el nacimiento de tu soberano interior. La indiferencia activa se convierte entonces en un estilo de vida, una postura de respeto propio inquebrantable. Ya no negocias tu valor, simplemente lo afirmas con tu existencia. Recuerda siempre la tensión psicológica que te llevó a este camino. El conflicto entre la necesidad urgente del ego de buscar validación versus la exigencia del self de soportar el desconforto para alcanzar la autonomía. Elegiste el camino del self, y en esa elección
tu destino amoroso cambió. Carl Jung te diría, conoce todas las teorías, domina todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sé apenas otra alma humana. Tu indiferencia no es frialdad, es una frontera sagrada que protege tu proceso de individuación. Pero, ¿cómo cierras este ciclo de dolor y abres un portal para tu nuevo destino? Ahora, el ciclo debe cerrarse con una acción de profunda integración. Has entendido que la indiferencia activa no es un truco, sino el renacimiento de tu self. Has retirado la proyección, has enfrentado el vacío y has invertido la energía del amante cautivo en el soberano que eres. Si resuena en tu alma esta verdad revelada por Carl Jung y sientes que tu propia historia es una manifestación de la ley de la proyección reversa, te pido un acto de valentía. Comparte en los comentarios el momento exacto en que decidiste que tu valor era más importante que la reacción del otro. ¿Cuál fue el mayor temor que tuviste que enfrentar al asumir tu propia autonomía emocional? Deja un like si este mensaje ha tocado las fibras más íntimas de tu inconsciente y suscríbete. O comparte este video con aquel amigo o amiga que necesita entender que su destino no está en las manos del otro, sino en la profundidad de su propia individuación. Es tiempo de elegir tu self.